Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, el día de hoy estamos muy contentas y con bastantes expectativas sobre el tema que vamos a platicar. Tenemos dos invitados muy importantes. ¿Qué opinas tú, Jess, acerca del tema que vamos a tratar? No lo he dicho, pero ¿qué opinas? Tengo muchas expectativas, la verdad creo que lo conversábamos en un momento, es información valiosa cuando escuchas desde la voz del consultante, también del profesional. Y aquí tenemos a los dos, al profesional y a la consultante. Y creo que es un tema que se le da bastante espacio en esta temporada de octubre, pero que es para cualquier momento, la verdad. Sí. De tocar en cualquier momento. Mucha razón. Y es por eso que hemos decidido hablar en este episodio acerca del acompañamiento psicológico, los tratamientos psicológicos, cuando hay un diagnóstico de cáncer. Vamos a hablar también un poco acerca de los cuidados paliativos, porque consideramos que también esta es otra parte del proceso que pocas veces se escucha y que es muy relevante también hablar y entender cómo esto funciona y pues también quitar algunos mitos que pueden existir en torno a ello, pero pues no me extiendo más. Para ello quisiera presentar a Marco y Patti, que son nuestros invitados el día de hoy. Bienvenidos. No, gracias a ustedes, encantado de estar acá. La verdad es que tenía muchas ganas de participar, ¿no? Y qué bueno que ustedes escucharon ahí mi llamado, mi convocatoria para poder hablar de este tema tan importante, porque como ya decías, digamos que la parte del acompañamiento psicológico ante una enfermedad así que amenaza la vida, pues requiere pues un espacio, ¿verdad? De divulgación, de concientización, porque genera un impacto emocional que hay que abordar y bueno, para eso estamos los profesionales de psicología, para abordar toda esa parte emocional y pues bueno, feliz de estar acá, realmente. Realmente nosotros éramos las felices cuando vimos tu mensaje. Ya lo podemos confesar, nosotros lo decíamos en un momento, este podcast nace con la finalidad de decir, hay buenos profesionales haciendo cosas buenas y tenemos que identificarlos. Entonces cuando tuvimos el contacto contigo, Marco, fue como, bien, gracias. Sí. O sea, los estamos encontrando. Ajá. Entonces para nosotros de verdad que gracias por animarte. Me animé porque vi a alguien conocido en la temporada. Dijiste, no, esta es la confirmación, dijiste. Sí, yo creo que puedo participar. Me animo, yo también, dijiste. Sí. Bueno, pero entonces de eso se trata, ir haciendo la red de profesionales que están haciendo, como digo, las cosas y se esfuerzan, y esta es tu casa, cuando puedas venir. Gracias, sí, gracias, muy amable. De ambos. Y Patti, ¿qué tal, Patri? De verdad que nosotros también agradecerte que de vos creemos que hay distintas formas siempre de dar espacio a las personas que han pasado por un proceso de cáncer, pero hay ciertas sutilezas que a veces creo que no llegan porque vemos el listón a lo mejor rosa en algunas cosas, pero también es bueno tomarnos unos minutos para a veces escuchar un poco, y esa es una manera de sensibilizar, concientizar a personas, a mujeres, a hombres, que podrían también identificarse un poquito con las dificultades o las fortalezas que tú has tenido que ir como reto afrontando en un proceso de cáncer, y a lo mejor nos puedas hablar un poquito desde ahí, de tu experiencia, y que las personas que te escuchen puedan también lograr entender desde ese lado, aproximarnos sería la palabra, aproximarnos a entender desde ese lado qué es lo que implica desde el primer momento recibir un diagnóstico de cáncer. Claro, primeramente muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder ser de cierta forma una voz de los pacientes, porque espero que abordemos temas que a veces son tabú, que son difíciles no solo para el paciente, sino también para el profesional, porque a veces no sabe cómo abordarlos, cómo no hacernos sentir mal, pero realmente necesitamos hablar de estas cosas, ¿verdad? Y si hay profesionales que están interesados en esto, pues enhorabuena, estamos necesitándolos, y un placer, un gusto, y vamos a platicar de este tema en específico, al menos de mi parte, del cáncer de mama. Sí, y yo creo que has dicho algo bien relevante. A veces cuando estamos de este lado, ¿no? Siempre profesional. El miedito a no decir algo que sea inapropiado. No tenemos la información o las herramientas adecuadas, lamentablemente,
para poder hablar de temas de una manera libre, informativa y siempre cuidando obviamente respeto. Pero sí, a veces concuerdo contigo, a muchísimos profesionales desde el desconocimiento nos puede generar un poco de miedo y temor. Estoy diciendo la palabra adecuada, estoy siendo muy invasiva, voy a hacer sentir mal a la persona. Y esos temores, cuando no se tratan a través de informarte, entender, obviamente pueden ser como esa piedra en el zapato, ¿verdad? Que en lugar de ayudarnos, estamos entorpeciendo. Sí, porque te limitan, no podés realmente conectar incluso con el sentir o el buen acompañamiento de que puede estar necesitando una persona. No sé, Marco, tú desde tu lado como profesional, el hecho de, bueno, tú eres experto en esto, entonces ayúdanos a entender a los que no. ¿Cómo podría ser o cómo es la manera adecuada de aproximarte a hablar del cáncer de mama, en este caso, con los consultantes? Sí, mira, creo que sobre todo para abordar a una situación así, de una enfermedad, uno nunca trabaja solo, siempre necesita el apoyo de otros profesionales también. En mi caso, como te decía al principio, yo he tenido mucha suerte o he sido muy privilegiado, no sé, que desde el inicio que yo empecé a trabajar, empecé a formar como equipo de trabajo, digámoslo así, o me integré a un equipo de trabajo donde había un médico, una enfermera. Entonces ellos me comenzaban a remitir pacientes, ¿verdad? El médico siempre me actualizaba acerca de la situación clínica, de la enfermedad del paciente. Y como obviamente lo ve primero el médico, el paciente, entonces él detecta algunas cosas importantes y me dice, creo que hay que trabajar esto, trabajar lo otro, porque veo a esa paciente así, o con esas características, o tiene algún problema familiar, ¿verdad? Al respecto. Entonces, creo que uno se debe de apoyar como psicólogo en el equipo médico también. Entonces, yo tuve ese privilegio, esa suerte de empezar a trabajar así. Entonces, empecé a abordar pacientes y creo que la clave es obviamente una relación bien empática, pero encuadrarlo en una situación en donde yo a veces le digo al paciente que van a haber situaciones o conversaciones que van a ser difíciles, ¿verdad? Que hay que tomar decisiones, que sea totalmente genuino y auténtico con sus pensamientos, emociones. Claro. O sea, hacer ese encuadre, digamos, terapéutico para que el paciente tenga esa confianza de poder abordar esos temas. Porque hay temas incluso, por ejemplo, el paciente ya no quiere recibir quimioterapia, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual me refieren al paciente. Y yo tengo que evaluar, ¿verdad? Si realmente por qué es que no quiere recibir la quimioterapia o un tratamiento en específico. Uh-huh. También tengo que conocer un poquito, obviamente, la parte médica, que de ahí depende también la decisión del paciente. O a veces hay pacientes con mucho dolor, por ejemplo, ¿verdad? Que su problema es el dolor, en donde los médicos han intentado, digamos, ayudarle, apoyarle con el dolor, pero se vuelve un tema también ansiógeno, de mucha ansiedad para el paciente. Y uno se centra en ese contexto, ¿no? Entonces creo que para mí fue un reto familiarizarme con los temas médicos, fue un reto bastante grande. Obviamente en la preparación de pregrado, esos temas centrados en la salud realmente son poquísimos, pero como te comentaba antes también, yo tuve un gran privilegio de que tuve maestros, profesores, iniciando mi trabajo, que tuve el privilegio de hacer como cursos, ¿verdad? Y que fueron accesibles para mí. Entonces eso me ayudó bastante y bueno, sentí que esta área era como ahí voy y voy a seguir adelante. Yo no sé cómo voy a hacer, pero quiero profundizar en eso. Y así como le dije a una persona, yo me voy a dedicar a esto. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo me tengo que dedicar a esto. Encontraste que ahí era tu lugar. Sí, claro. Entonces quizás lo veía como te comentaba, como un desafío, claro, ¿verdad? Al principio. Entonces yo me traté de empapar un poco de qué es el cáncer, sí, ¿verdad? Cuáles son sus tratamientos, la evolución del paciente, porque dependiendo en qué proceso de la enfermedad es el paciente, así uno se centra en el abordaje, ¿verdad? A veces me refería a un paciente porque había una sospecha de un tumor que podría ser maligno, o el paciente iba a iniciar un tratamiento oncológico o iba para una cirugía, entonces había como mucho temor. Y en ese sentido, pues uno como que va muy directo al punto, ¿no? Y me surgió una pregunta, realmente creo que podríamos decir que todas las personas que reciben un diagnóstico en algún momento sobre cáncer
digamos, abierto, cualquier tipo de cáncer, necesariamente, Marco, tiene que recibir o tiene que verse acompañado desde ese momento del diagnóstico por un proceso psicológico. Y te digo por qué me surge esta pregunta, porque yo creo, desde una psicología más de psicoterapia basada en la evidencia y todo esto, que el contexto influye muchísimo. Definitivamente, a veces el contexto nos abraza, nos sostiene y son los alicientes más un sinfín de repertorios y habilidades propias que a lo mejor ante la vida hemos ido desarrollando. Llegamos y a lo mejor sí es una noticia muy, muy desagradable de entrada, pero al tener un contexto que me abraza, que me sostiene y tener mis propias habilidades, posiblemente no sea una resistencia o una negación a empezar un proceso psicológico, que a lo mejor todo el mundo de entrada se puede alarmar y decir, pero ya fuiste a terapia para que a lo mejor mis propias habilidades y mi propio contexto me lleva a pensar que no lo necesito. Pero desde este lado del profesional, ¿cómo podría verlo tú? Si es necesario que desde el primer momento exista, o es lo recomendable sería la palabra, existe este acompañamiento, o también es una decisión que pesa mucho del lado del consultante, del lado de cómo él también se siente, lo que cuenta con lo que no cuenta. ¿Cómo sería? Sí, fíjate que el impacto de la noticia, el impacto emocional va a depender de un montón de variables. Unas relacionadas con la propia enfermedad, el estadio, el compromiso físico que genera esta enfermedad, porque como ya comentaba, puede haber dolor, ¿verdad?, asociado u otros síntomas debilitantes para el paciente. Entonces, depende de factores relacionados con la enfermedad, ese malestar emocional, de factores relacionados con las características de la persona, del paciente, su contexto histórico, cómo ha desarrollado sus habilidades de afrontamiento. Tiene que ver mucho con el entorno social del paciente, el apoyo social, familiar, y también tiene que ver un poco también algo que se habla en psico-oncología, en cuidados paliativos incluso, es la parte espiritual del paciente, que juega una variable importante en el proceso de la enfermedad. Entonces, y aparte, depende en qué proceso esté el paciente. Entonces, son muchas variables que intervienen en el impacto emocional del paciente. No es solo un factor, la noticia y ya. Incluso influye la relación médico-paciente y cómo el médico da la noticia, da la información, porque algunas personas o algunos pacientes han sufrido, y hay que decirlo, han sufrido poco de impacto emocional del médico por la forma en cómo da el diagnóstico, ¿verdad? Y incluso en la literatura uno puede buscar el malestar emocional en el paciente con cáncer. Depende de este proceso de comunicación también médico-paciente. No es el contenido, es la forma. Y las personas no dudan de la habilidad clínica del médico. De lo que empiezan a dudar es de ese proceso de comunicación y quieren consultar a otro y pueden consultar a otro. Y uno puede pensar que es como negación, pero en realidad es esa relación empática que el médico debería establecer con el paciente. Y a veces no se da en los hospitales públicos, por ejemplo. Eso es terrible. Hay una intransigencia quizás, ¿verdad? O incluso agresividad de cómo se da, porque al paciente hay que pedirle permiso para darle la noticia. El paciente tiene derecho a saber su diagnóstico o a no saber si no quiere. Ahora bien, ¿qué le va a funcionar más? Obviamente, probablemente saber, pero el paciente tiene ese derecho, ¿verdad? O que se lo diga a un familiar, etc. Pero a veces sucede que en los contextos, por ejemplo, de hospitales públicos, ¿verdad?, sucede que hay una forma quizás no muy adecuada de comunicar la información médica, o el médico se reserva información, o el médico no habla mucho de las metas del tratamiento de quimioterapia, porque los tratamientos tienen una meta, tienen un objetivo. Entonces sucede eso y eso impacta en el malestar emocional del paciente y su familia. De hecho, como comentaba, la forma en cómo se da la noticia genera malestar emocional o no. Entonces eso en conclusión me hace pensar que definitivamente no todas las personas van a acudir a un proceso psicológico derivado de este diagnóstico, tomando en cuenta todos estos factores que definitivamente son tan diversos, complejos y sumamente particulares. Pero con este punto que tú has mencionado y que me parece de suma importancia de cómo se comunica esta información, viene a estar relacionado
a lo que conversábamos previamente a grabar, que no está sensibilizado o carece de estos conocimientos, el personal médico en este caso, de cómo abordar esto, porque tal cual no se comunica cierta información, la que se comunica es de una forma agresiva o poco adecuada. De hecho, yo escuchaba el caso de un muchacho que le habían diagnosticado osteosarcoma, me parece, a los 12 años. Entonces el médico le dijo, bueno, te vamos a amputar la pierna porque tenés este cáncer, entonces ya, ese es el tratamiento. Y eso generó un impacto permanente en esta persona, porque era ni siquiera dar como qué otras alternativas hay, sino que es como, esto es lo que vamos a hacer y eso ya. Sí. Suponiendo que se lo dijo con el permiso de sus padres porque era un menor de edad. Sí, bueno, no, solo lo comunicó. Exacto, lo comunicó de esta manera y él recuerda, ya esta es una persona que tiene 26 años y eso es algo que nunca lo va a olvidar y que mencionas, es que él me arruinó todo, si me lo hubiese dicho de otra forma, yo incluso venía de un partido de fútbol o algo así, entonces era como para mí todo el impacto que eso generó y todo lo que desencadenó, pues. Sí, y me recuerda un caso que tuve en este lugar donde yo trabajaba antes, donde daban tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Me pasaron un caso de un niño también, un niño de 13 años, ¿verdad? Con un osteosarcoma también. El niño estaba súper molesto, enojado, porque en el hospital Rosales, creo que era, le habían dicho que ya habían metástasis en los pulmones, ¿verdad? Por el osteosarcoma y que no había un tratamiento que ofrecerle y que mejor se fuera para la casa. Entonces, yo traté de hablar con la mamá, pero urgía mucho hablar con el niño, ¿verdad? Pero el niño se negó a hablar conmigo. Dijo, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir a morir a la casa. Así, tal cual. Entonces, vemos cómo una situación así genera un impacto emocional en el paciente. Hay pacientes también que tienen otros contextos diferentes, mucho apoyo social, tienen muchos recursos internos para hacerle frente a sus dificultades, tienen mucha resiliencia, digámoslo así. Y pues que eso va a amortiguar un poco la situación. Hace unos años yo asesoré una tesis de una universidad aquí y el tema era malestar emocional en pacientes que reciben radioterapia en el centro tal y tal y tal. Entonces hicimos el protocolo con las estudiantes de psicología y todos felices y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y dice que cuando lo llevaron a esta universidad, ¿verdad? El instructor vio el título del protocolo y dijo, ay no, dijo, ¿por qué van a estudiar eso? No, ya se sabe que el paciente con cáncer está deprimido. Y yo... Dios mío, sí. Yo estaba tratando de... Sí, las mejores técnicas de mindfulness ahí. Entonces, no. Pero como tengo una característica de ser un poco terco, ¿verdad? Entonces, persistente. No. Ajá, la habilidad. Así, esa habilidad. Dije, no, tenemos que estudiar esto. Porque ¿qué tal si no hay malestar emocional? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no hay? Hay que ver, hay que ir a recoger datos, claro. Hay que verificar. Sin datos solo somos... Sí, exactamente. Relatos. No es que solo estás dando tu opinión. Sí, sin datos, solo es una opinión, es un juicio de valor nada más. Claro. Entonces, hicimos la tesis, la vendimos de otra manera al instructor, ¿verdad? Para que nos pudiera aprobar el proceso y bueno, se hizo y fue muy, muy relevante. Y de hecho, como habíamos desglosado pacientes que estaban en la consulta externa, pacientes en radioterapia, pacientes en la quimioterapia, al final desglosamos estos grupos. Precisamente los que estaban en radioterapia eran los que presentaban menor malestar emocional, ¿verdad? Qué interesante. Sí. No estaban deprimidos. No estaban deprimidos, no, exactamente. Wow, sesgo de confirmación, no salió. No estaban deprimidos. Entonces claro. Fue muy interesante, ¿verdad? Los resultados de la tesis y así con otros trabajos que cuesta incluso a veces presentarlos porque dice que eso es algo trillado, que eso ya se ha estudiado, pero realmente aquí en el país no hay muchos trabajos que estudien eso. Justo eso te iba a decir yo creo que es bien fácil y que bueno, a mí siempre he dicho que es fabuloso que la ciencia avanza constantemente y hay muchos más estudios y se sabe muchísimas más cosas que no conocíamos antes, pero la relevancia de que dentro de contextos como los nuestros salvadoreños se puedan realizar investigaciones propias. Claro. Y eso es lo bueno, que es replicar lo que
un estudio ya en Europa ya lo tiene, pero replicarlo en nuestra población y decir, ok, pero estos son nuestros datos, esto con nuestras características, claro, estos son nuestros datos. Claro, sí, sí. Y esa relevancia, porque a veces fácilmente se pierde. Sí, sí. Y con lo que tú mencionabas, Sandra, que me llamó la atención, sí, el psicólogo o el psicooncólogo debería de, digamos, tener como programas de capacitación a médicos, enfermeras, de cómo abordar el tema o cómo comunicar mejor. De hecho, ya he participado en algunos, ¿verdad? Desde ese ámbito de los cuidados paliativos ya hemos tenido talleres de comunicación, porque es algo que incluso los médicos, y aquí no me dejará mentir, le llaman habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, porque es difícil. Las habilidades comunicacionales son difíciles, sobre todo en un tema tan delicado. Claro, claro. Pati, cuéntanos quizás desde tu lado, de ese lado de la consulta, que nosotros estamos conversando aquí, pero ¿cómo se siente recibir ese diagnóstico? ¿Cómo fue para ti ese momento? Y si, esperemos que no. Yo siempre cruzo los dedos cuando voy a decir esto, esperemos que no. ¿Tuviste esa experiencia que a lo mejor fue una manera en la cual no te sentiste acompañada o un grado de empatía por el profesional cuando te da el diagnóstico a ti de cáncer de mama? ¿Cómo fue para ti ese momento? Fíjese de que fue diferente a como lo relata qué bueno. el psicólogo. Gracias a Dios. Qué bueno. Ya que pertenezco al área de la salud, realmente estaba algo familiarizada y de cierta forma fue una bendición pertenecer a esto, porque me traté siempre en lo privado, porque era en ese momento estudiante, no laboraba, ¿verdad? Hace ya un par de años. Y en ese momento el médico que me operó se volvió hasta mi amigo, además de haber sido mi profesor, porque todavía yo estaba en curación de la primera cirugía, porque fuimos a retirar nada más un nódulo que en ese momento no sabíamos qué era, si era bueno, si era malo, porque no representaba nada en los estudios anteriores que yo me había realizado, porque yo siempre fui muy continua en mis chequeos, noté algo extraño, pero no lo dejé ahí, sino que continuaba, y aunque los exámenes salían negativos o no indicaban alguna malignidad, yo no me quedé con eso hasta que abrimos y sacamos. Y así fue, ¿verdad? Y pensamos de que todo iba a finalizar ahí. Sin embargo, bueno, me llamó el médico y me dijo que el día siguiente quería verme con mi familia. Y era algo que yo usualmente hacía para las curaciones. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasó? Ya llegó el resultado, ¿verdad? Porque no es algo que sea de inmediato. La respuesta se espera 10, 15 días. Entonces, cuando él me llamó ya de noche, y yo le dije, ya llegó, ¿verdad? El resultado. Mañana lo abordamos, me dijo. Vaya, está bien, le dije yo, ya entendí, no se preocupe. No le comenté nada a mi familia. Y como nos estaba comentando Marco, depende mucho del paciente, porque claro, esa noche yo lloré. No le mencioné nada a mi familia. Yo, de cierta forma, le agradecí al doctor porque me dio la noticia a mí y que mis familiares no me iban a ver triste en el momento de recibirla, sino que yo amortigué la noticia. Cabal, al día siguiente que fuimos con mi familia, yo recuerdo que estábamos sentados y él dijo, mire, lamentablemente sí es cáncer, y yo solo me le quedé viendo y le dije, ok, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? Esa fue mi respuesta, pero realmente ya había tenido una noche previa a poder digerirlo, cabal. Ese fue el primer diagnóstico. Hace un par de años tuve una recaída y igual siento de que la forma en que uno aborda las cosas depende o influye mucho de las personas que tiene alrededor o las metas o los planes que uno tiene, y dice, ay, no, esto es una cosita chiquita y ya queremos pasarla, ¿verdad? Porque para la recaída igual yo palpé una masa en la cicatriz que tenía de las cirugías previas, y desde que yo lo palpé, mi cuerpo me indicó, no, el cáncer volvió. Fue un sábado en la noche, no podía hacer nada. Esperé domingo, traté de hacer cita para la ultra. Tuve que esperar al lunes en la mañana, fui a trabajar y ya en la tarde me vio la doctora y me dijo, igual era una doctora que yo ya conozco, que es mi amiga. Entonces me dijo, no, llámale a tu oncólogo, esto no tiene que estar así. Y justo saliendo del consultorio llamé a una amiga. Siento que es bien difícil para mí como darle la noticia a mis padres porque quiero amortiguar todo yo antes y que ellos me vean bien. Y es un problema que hemos abordado con Marco. Sin embargo, es mi forma de llevar las cosas. Entonces solo le hablé a una amiga, estaba llorando en el carro, le llamé a mi oncólogo y yo, doctor, esto y esto acaba de pasar, tengo la mente en blanco, no sé qué hacer.
¿qué hago? Yo llevaba mis controles, pero no sé qué hacer. Le digo yo, ¿qué pasó? Y fue al siguiente día que ya llegué al servicio de salud, ¿verdad? Y empezamos otra vez el trámite y en efecto sí fue recaída y pasamos todo el proceso, pero sin embargo la forma en la que yo recibí las noticias no han sido tan difíciles. Gracias a Dios me he topado o he estado rodeada de verdad, muy bendecida de muchos profesionales con esa calidad humana. Sí he encontrado a varios que me han dicho cosas feas y bueno, no sé por qué. Una me dijo, yo estaba estudiando en ese momento del primer diagnóstico y le dijo a mi mamá. Creo que por eso desde ahí yo trato de mejor abordar las cosas y que no escuchen ellos. Porque nos dijo cuando estaba con mi mami, ¿y por qué vas a seguir estudiando vos? Voceándome para empezar, yo era una paciente. ¿Y por qué vas a seguir estudiando vos? ¿No ves que esto es un gasto para tus papás? ¿Que no ves de que el medicamento que necesitas? Porque en ese momento no trabajaba. Entonces todo se tenía que hacer en el Servicio Nacional de Salud y había un medicamento que no lo costeaba el Sistema Nacional. Entonces, agregado a mi diagnóstico al inicio, teníamos que recaudar fondos para ese medicamento que costaba 2.300 cada dosis. Entonces eso me dijo ella, ¿y para qué vas a seguir estudiando vos? Sí, es un gasto para tus papás. Ya vas a cumplir años, ¿verdad? Entonces pedí pisto. Pedí, anda a vender a los chuchos, anda a vender a los gatos, ahí ve qué vendes. Y eso a mí me sirvió, lejos de deprimirme, me molestó. Y yo hablé con mis papás y le dije, mami, papi, yo quiero seguir estudiando. Y ellos me apoyaron. Gracias a Dios no solté ninguna materia, no dejé ninguna materia y me gradué con mis compañeros. Pero es por el apoyo que tuve de mis papás, de mis compañeros, de mis maestros, que realmente tocaba ir a hacer los exámenes a veces en los consultorios de ellos. Y mucho nerviosismo y todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios se logró. Pero siempre se va a vivir lleno de muchos comentarios. La mayoría, el 90% de los comentarios que he recibido de profesionales han sido buenos, pero está ese 10% que uno dice, ¿qué tal si otro paciente lo recibe y está deprimido y lo termina de deprimir? Entonces, me gusta que hayan abordado este tema y que lo escuchen muchos médicos, porque a veces se sienten con la potestad de qué le va a pasar al paciente y ya es un grado 2 y no, te vas a morir, tenés tantos días. Claro, puede ser que la ciencia diga eso, pero no es la forma de abordarlo, no es la forma de decirlo y no todos están en un periodo quizá psicológicamente estable y eso lo puede terminar de hundir y no es justo. Te escucho y realmente es como que pasa por mi cabeza un sinfín de cosas, Patti, porque, bueno, desde un aspecto bien psicológico sabemos que la forma en la cual utilizamos el lenguaje, las palabras, moldean conductas, es decir, estamos dando a veces reglas verbales y lo que tú dices es completamente real. Nunca tenés la capacidad y la certeza porque no vamos ahí como... Qué genial fuera, ¿no? Tener como un lector de ver a una persona y leer todos los antecedentes conductuales y todo su pasado y formular como, bueno, si le digo esto no le va a afectar. No, realmente cuando tú como profesional dices algo y estás desde esa postura de profesional, porque hay que decirlo, no es lo mismo cuando tú estás desde una postura de un desconocimiento, alejado del aspecto de salud, sino que vamos a decir lo más popular, ¿no? Sin conocimiento de nada. Pero cuando tú estás desde la silla del profesional de salud, la forma en cómo tú te diriges a la persona que está enfrente determina muchísimas cosas. En la psicología, no me dejarás mentir, Marco, tenemos esta investigación, ¿no? De el sesgo del profesional de la bata blanca. De alguna manera se sabe que porque tú estés frente a una persona con una bata blanca, le otorgas mayor credibilidad a esa información que la que le podrías otorgar a otra persona que te haga el mismo comentario, pero desde un aspecto nada que ver de la salud. Entonces, cuando tú lo dices, yo creo que evidenciar varios aspectos que todavía tenemos que seguir mejorando, todavía tenemos que seguir hablando para que no se nos olvide también estas habilidades humanas que requieren las habilidades médicas y todas las habilidades que tengan que ver en contacto con las personas, porque es bien fácil distanciarnos de esto, pero de por sí hablar de cáncer sigue siendo, tal vez en países distintos a los nuestros, no genera tanto impacto porque se sabe que hay más información, mejores tratamientos y que se pueden acceder a ellos. Pero en nuestra población, muchísimas personas, cáncer es sinónimo automático de muerte y no hay otra forma de contemplarlo. En este caso yo creo que lo mencionamos muy bien, quizás tus habilidades de poder. A mí me encanta el enojo.
porque me parece que es una emoción que nos moviliza. Realmente cuando algo a ti te enoja, sí, es una emoción subestimada, pero cuando algo te enoja simplemente te señala que para ti eso que te ha tocado o te han señalado es importante, porque te genera una reacción de molestia, ¿no? Y eso te motivó de alguna manera a decir, no, yo voy a seguir estudiando y tenías este apoyo. Pero ¿qué pasaría si no? Si no es como, bueno, sí, ¿para qué lo voy a...? Es como que le puse un fin y determiné una línea tan cerca de unas limitantes. Y esa sería una conducta dirigida por esta regla. ¿Para qué? No, increíble. Después graduada la vi. Yo le hubiera enseñado, aquí está mi título. No, le dejo una copia. Si no sabía si saludarla porque yo seguía molesta años después. Y ahí está la señora. Todavía. Porque para mí no es doctora. No, definitivamente. Al menos es cuestionable esa parte. Ahí mencionabas algo que incluso se da en otros países de aquí de Latinoamérica, en donde el médico, en su afán de ser empático, utiliza la simpatía mejor y que no tiene nada que ver con un proceso terapéutico de buena comunicación. Y no sé de dónde han sacado de vocear al paciente. No sé de dónde lo han sacado. Y como dice el doctor Eduardo Bruguera, un referente en los cuidados paliativos, a veces vocean al señor que puede ser su papá, el médico. Entonces, sí, pero sucede que pensando en que vocearlo va a generar empatía y lejos o familiaridad, ¿verdad? Pero lo que genera en el paciente en realidad es una situación de poco respeto, ¿verdad? Yo sé que aquí no tenemos una cultura donde nos tratamos de usted, ¿verdad? Y hace referencia a cierto respeto, ¿verdad? Pero el vos sí suena pesado y le digo porque también he tenido pacientes que se han quejado de eso conmigo, pero miren, el doctor me dice vos y yo puedo ser su mamá y no sé qué. Sí, o sea, está atentando con los valores que para esa persona a lo mejor tiene el significado de no me trates así, ¿no? Claro. Y yo creo que es eso. A veces también es recordar que el respeto y la dignidad en todo momento, o sea, es algo que está ahí y no podés quitarlo por mucha categoría de yo soy el doctor y usted es el paciente, ¿verdad? No, hay fronteras que por ética, ya no es ni tan siquiera por otra cosa, por ética profesional no traspasás. Claro. Y entonces creo que sí son situaciones bastante complejas. Como lo digo, todavía tenemos que seguir hablando porque hay que a veces cuestionarnos lo que hacemos, ¿no? Porque a veces creo que no nos cuestionamos si tenemos que mejorar en ciertas cosas como profesionales. Y definitivamente sí, y más cuando estamos viendo este tipo de experiencias. Este episodio realmente es para 2 episodios. Hoy solo a los que nos escuchan a lo mejor tengan la misma sensación, que solo nos medio aproximamos porque podemos tocar tantas esferas. No te pierdas la segunda parte en nuestro próximo episodio. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.